¿Habrá una tercera guerra mundial? ¿Qué armas se emplearán? ¿Habrá sobrevivientes? ¿Qué dice la Biblia y qué dice la ciencia? ¿Quién será el anticristo? Será el Papa de Roma, más la Biblia dice que el anticristo tiene que ser un judío y el Papa es polonés. ¿Cuántas son las bestias? ¿Una o dos? ¿Hay alguna diferencia entre el anticristo y la bestia o son la misma cosa? ¿Cómo no será el anticristo mediante el ácido desoxirribonucleico, base de la ingeniería genética, un gene artificial? ¿O mediante el concúbito en la relación sexual entre una hechicera y el diablo? ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Es verdad que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos de neutrinos de la cuarta dimensión física de la materia? Cuerpos que podrán cruzar este planeta sin sentir ni un machucón. Ustedes saben que los neutrinos son la parte más pequeña que se conoce en la física con respecto a las partes más ínfimas del átomo. Ese es el principio de la bomba neutrónica, cruzar cosas sin afectarlas. Un neutrino puede cruzar una pared de millones de años luz de concreto sin ningún tipo de problemas. Jesucristo tenía un cuerpo glorificado y después que Él tenía este cuerpo, Él cruzaba por las paredes sin abrir las puertas, ustedes se recuerdan. ¿Será por eso que la Biblia dice hay de las que estén embarazadas? ¿Será que la criatura que esté dentro de su cuerpo, ella va a salir fuera de su madre sin cesárea? Porque la madre es tercera dimensión y el hijo cuarta dimensión. ¿Cómo será el milenio? El milenio, es verdad que en el milenio el sol alumbrará 7 veces más que ahora. Es verdad que habrá señoritas de 300 años y todavía tendrán esperanza de casarse. ¿Qué dice la Biblia al respecto de estos asuntos apasionantes? Antes de entrar en detalle con respecto a estas grandes cosas, quiero hablarles un poquito acerca de la gran importancia de la escatología. Y para eso vamos a leer en 2 de Pedro 1:19, en 1 a Tesalonicenses 5:2, en Colosenses 1:9 y en Hechos. Usted quédese con Hechos 20, verso 20. Colosenses 1:9, Filipenses 1:9. Usted va a leer en Hechos 1:7 y usted en Deuteronomio 29:29. Estos pasajes que vamos a leer a continuación nos van a mostrar la gran importancia de la escatología. Pedro, San Pedro, él dice que hacemos bien en estudiar las profecías. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Hacemos bien en estudiar las profecías. Y Pablo, ¿qué dice Pablo? Pablo nos recomienda no despreciar la escatología, las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Recomienda examinar todo y retener lo bueno. Lea el verso que sigue. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Se dan cuenta? Debemos examinar todo. Ahora el apóstol Pablo nos recomienda el conocimiento de las Escrituras. En Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría espiritual, la escatología, los dones espirituales, todo lo que es de Dios. Y Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. Debemos estudiar toda la Escritura. El 40% de la Biblia es escatología. No podemos despreciar una porción tan grande de las Escrituras. Entonces lea Hechos 20, verso 20.
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Y el verso 27, todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Toda escritura es útil. Usted lea segunda a Timoteo 3:16 y usted primera a Timoteo 4:16. Allí la Biblia nos recomienda tener cuidado con las escrituras. Y haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a las personas que nos escuchen. Ven ustedes entonces la importancia del conocimiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucharon toda la escritura, no es una porción de la escritura, es toda la escritura. Ahí, 1 Timoteo 4:16. Allí el apóstol dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tanto a ti mismo cuanto a los que te escuchan. Rapidito. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay tres luces rojas que aparentemente impiden estudiar las profecías. Deuteronomio 29:29. En Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y cuáles son las cosas secretas? La edad de este planeta, por ejemplo. ¿Quién sabe cuántos millones o billones de años tiene este planeta? El carbono 14 es un big liar, un gran mentiroso. A partir de 5.000 años ya no tiene ni una confiabilidad. Solo hasta 4.000 años sirven los testes con carbono 14. Este planeta no es un planeta tan viejo, es un planeta joven, con apariencia de viejo. Dios creó este planeta de esa forma para engañar a los geólogos. ¿Comprenden? Para que la fe valga en los cristianos. Pero la Tierra no es tan vieja. Usted no queda muy mal si usted habla de los 6.000 años de creación de que la Biblia habla. Podría también aceptarse entre el Génesis 1, verso 1, un tiempo que no entraría en los días de la creación. Pero no hace nada de mal en creer que la Tierra es bien joven, bien joven. ¿Qué pasó con María? La Biblia no habla nada de María, son cosas secretas. ¿Qué es lo que hizo Jesús de los 12 a los 30 años? ¿Cómo es que el pecado entró en el cielo? Si en el cielo no hay pecado. ¿Cómo es que los ángeles se cayeron del cielo? ¿Cómo es que pecaron en el cielo? ¿Será que los otros ángeles tienen miedo, pastor? Imagínense, ya hubo 2 grupos de ángeles que cayeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, los encerró en prisiones de oscuridad. Eso quiere decir que hay ángeles que están sueltos y otros que están prisioneros. Son 2 grupos diferentes. ¿Será que hay el miedo de una tercera caída? Es posible. La Biblia dice que Cristo murió para reconciliar las cosas de la tierra y las cosas del cielo. ¿Qué cosas hay que reconciliar en el cielo? ¿Será ese miedo que los ángeles tienen de una tercera revolución? En nosotros, Efesios 3:10, nosotros vamos a predicar a esos ángeles y decirles que no se preocupen, que con el Calvario Jesucristo da una solidez mayor hasta el propio cielo. La tierra es un altar cósmico. Nosotros estamos siendo preparados para misioneros espaciales. Vamos a predicarle a los ángeles. Ellos no precisan arrepentimiento, son Adanes cósmicos que están en el jardín del Edén de la obediencia. Pero quizás ellos están preocupados con una tercera caída. Pero nosotros les vamos a decir que no se preocupen, que el Evangelio para nosotros fue vacuna, para ellos será, o para nosotros inyección, para ellos vacuna, medicina preventiva. Puede leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares ¿Observaron? celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, el Evangelio, será dado a conocer a los principados y potestades en los cielos. Ahora una segunda luz roja. No era para los apóstoles conocer estas cosas en Hechos 1, versos 7 y 8, y en Marcos 32 del capítulo 13. Puede leer, Hechos 1, 7 y 8.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Gracias. Pero ahí no estaba hablando con nosotros ahora en el siglo XX, estaba hablando 2000 años atrás con los apóstoles. Ellos tenían un muy débil conocimiento escatológico. Lea Eclesiastés 3, los últimos versículos, y usted puede observar que en el Antiguo Testamento la ignorancia era muy grande en la escatología. Salomón, él dice que el muerto no sabe nada después que se muere, que su memoria queda hecha en el olvido, que no se sabe si el animal va hacia abajo y el espíritu del hombre también, o si los dos suben al cielo. Eso no lo sabe nadie, él dice. Pero él está muy equivocado, porque el Nuevo Testamento revela claramente cómo es el panorama. Eclesiastés, los últimos 3 versículos del capítulo 3. Dicen así: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Se da cuenta? Así pues, he visto que no hay cosa hasta mejor allí, para el pastor. hombre. Imagínese usted, también lea el 9 verso 5, el 9:5. Allí dice que el muerto no sabe más. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero ese es un gran error, porque en Apocalipsis 6, verso 9, la Biblia habla de los muertos clamando, las almas de los muertos en el cielo hablando con Dios, se acordando de la tierra, recordando este planeta. Puede leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se dan cuenta que tenían memoria y conciencia total? Ahora, el tercer impedimento del estudio de la escatología se encuentra en Marcos 13:32. El día y la hora nadie lo sabe. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Nadie lo sabe. Eso no quiere decir que es prohibido estudiarlo. Eso no dice que nadie lo sabrá nunca. La iglesia va a ser avisada antes del arrebatamiento. Mateo 25, verso 6, Amós 3:7, Apocalipsis 3:3, y usted lea en 1 Tesalonicenses 5:2 y 5:4. Y estos pasajes nos muestran que la iglesia va a ser avisada antes del arrebatamiento. 25:26, respondiendo. 25:6. A la medianoche se oyó un aviso, un clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea acaso que nos falte a nosotras y a vosotras, y dantes a los que lo venden, y comprarlo para vosotras. Y en tanto ellas fueron a comprarlo, llegó el esposo. Observe que el aviso fue dado en el 6 y el esposo llegó bien atrás, después que se levantaron, después que pidieron aceite. Así que quizás unas 3 horas antes del arrebatamiento vamos a ser avisados, porque nada hará el Señor en Amós 3:7 sin avisar a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los Pero el profetas. Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el ladrón no avisa, pero no es como ladrón para nosotros, es como ladrón para el cristiano falso, mediocre. El cristiano fiel será avisado. Lea verso 4 y Apocalipsis 3:3. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No es como ladrón para nosotros. Y 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué les parece? Entonces, ¿seremos avisados o no seremos avisados? Muy bien. A continuación, les voy a mostrar un panorama sobre los 3 infiernos: el lago de fuego, el infierno, el abismo. 3 paraísos. Y llevaremos un orden cronológico de este diagrama que está aquí enfrente. Proverbios 15:24, Job 28:5, Efesios 4:8 al 10. En Mateo 12:40, Lucas 13:10, Juan 3:13, y usted Lucas 16, verso 19, y Apocalipsis 20, verso 1 al 15.
El lago de fuego es una estrella, un sol, no está en la tierra, está en el espacio. El lago de fuego es una supernova, 20 millones de grados de calor. El lago de fuego, ya dije, es una estrella. No hay nadie actualmente en el lago de fuego. Las primeras dos personas que serán lanzadas en el lago de fuego son el anticristo y el falso profeta en Apocalipsis 19:20. Cuando Cristo llegue a la tierra, durante 1000 años, el diablo estará amarrado, prisionero en el abismo. Y el anticristo y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego, 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Ahora, durante 1000 años el diablo está en el abismo. Es bueno saber qué es el abismo, qué es el infierno, qué es el lago de fuego. Lea 20, verso 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Aquí, al centro de la tierra, eso lo voy a explicar después. Y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después debe de ser desatado por un poco de tiempo. Verso 7, cuando se cumplen los 1000 años, el diablo es libre. Cuando los 1000 años se cumplan, Satán será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la Caerá tierra. fuego del cielo y matará a los rebeldes, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Y los consumió. Ahora el diablo es lanzado al lago de fuego, donde estaba 1000 años antes la bestia y el falso profeta, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahora observen ustedes que el diablo es lanzado al lago de fuego, pero primero estaba en el abismo, que son lugares diferentes. Y en el infierno el diablo es un rey. El diablo es un verdugo. En el abismo está encadenado. En el lago de fuego será atormentado. Lea el verso 10, la parte final. O el entero, lea el 10 entero. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observen, en el infierno el diablo es un verdugo, en el lago de fuego es atormentado y en el abismo está encadenado. En el infierno la persona solo va el alma, en el lago de fuego es cuerpo y alma. Del infierno puede salir, para el juicio final el infierno entregará a sus muertos. Lea el verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Los condenados salen del infierno. Ahora el propio infierno es lanzado en el lago de fuego, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora quien no esté en el libro de la vida va para el lago de fuego, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora la condenación es en el lago de fuego, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En el lago de fuego. Ustedes observen ahora qué es lo que es el abismo. El abismo es un pozo que está en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Hay 3 paraísos. Un paraíso llamado seno de Abraham, llamado cautiverio, que está en el centro de la tierra. Un paraíso llamado jardín del Edén. Y un paraíso en el tercer cielo, donde Pablo fue arrebatado. Ahora observen con mucha atención que este es un punto súper importante.
Vamos a leer Juan 3:13. Allí la Biblia dice que nadie antes que Jesucristo resucitase, nadie en el Antiguo Testamento subió al cielo, solo dos, Elías y Enoc. Puede leer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si nadie subió al cielo, ¿para dónde iban los santos del Antiguo Testamento? Ellos descendían a un paraíso que estaba dentro de la tierra, llamado seno de Abraham, llamado cautiverio. En Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, la Biblia habla de un rico que se condenó, fue al infierno, y de un limosnero que era cristiano que se salvó y fue al paraíso. Y se podían ver, se podían hablar, se podían mirar. Había un abismo entre ellos, ese es el abismo. Todo esto está en el centro de la tierra, como lo voy a demostrar después. Lea Lucas 16, verso 22, cuando muere el rico y el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí, a este paraíso, el seno de Abraham, esto es la misma cosa. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alzó sus ojos estando en los tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Quiere decir, pastor, que la posición no era así bien en este sentido, sino que era más diagonal, porque alzó los ojos. El paraíso estaba un poquito más alto, pero dentro de la tierra. Y vio a Lázaro, y habló, y pidió agua, y Abraham le dice que no se podía pasar de este lugar para allá, ni de allá para acá, porque había un abismo en el medio. Lea el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Ese es el abismo, esa es la cima. Ahora, Mateo 12:40, Jesús estaría 3 días y 3 noches, 72 horas en el centro de este planeta. Rápido. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas. Entonces Jesús no murió el viernes, sino el miércoles. Porque del viernes al domingo usted no tiene 3 noches. La noche del viernes y del sábado falta una noche. Usted no tiene 3 días. Tiene un pedazo del viernes y el sábado, falta el domingo entero. Vaya para el miércoles, de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del sábado, usted tiene 72 horas. Jesús debe haberse levantado más o menos a la medianoche entre el sábado y el domingo. Dice que muy temprano el domingo las mujeres llegaron, pero Él no resucitó. Él había resucitado. Entonces había resucitado antes que llegaran las mujeres muy temprano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo comprobamos que fue el miércoles? Con Lucas 13, verso 10. Lucas 13, 10 habla claramente que fue el miércoles. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. En un día sábado. ¿Qué pasó ese sábado? Lea verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Y qué responde en el 32? Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hoy era sábado, mañana domingo, y al tercer día después del domingo, lunes, martes, miércoles, termino mi obra. Pero los defensores del viernes dicen que al otro día era sábado y el cuerpo no podía quedar en la cruz. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Si al otro día es sábado, hoy es viernes. Pero acontece que en Israel hay varios sábados. El gran sábado de Yom Kippur, de la fiesta de Asael, la fiesta de expiación. Cualquier día que ese día cayese de fiesta se convertía en sábado. Sábado o será aparte de las otras fiestas y sábados de Israel. Y en la Biblia está escrito, en San Juan, de que era un día grande aquel, que era un sábado diferente de los otros sábados,
San Juan 19, verso 31. No era un sábado normal, era un grande día. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No era un sábado común, ¿vio? Era un sábado diferente. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Lucas 23, 43, Mateo o Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cuándo es que María Magdalena recibió esa orden de Jesús? Cuando Jesús ya resucitó, ¿no? Y ya habían pasado 72 horas. ¿Y cómo entonces en Marcos 23 o en Lucas 23, 43 le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es 24 horas y él se levantó a las 72 y todavía no había subido al paraíso celestial. Entonces, ¿cómo ya estuvo en el paraíso con el ladrón en el primer día? Es porque no fue en el paraíso de arriba, fue en este paraíso de abajo, porque los paraísos son tres. El jardín del Edén, que terminó en el diluvio, el paraíso cautiverio, que estaba en el centro de la tierra, enfrente del infierno, separado por el abismo, y el paraíso en el tercer cielo. A propósito, el infierno se encuentra en el centro de este planeta. Proverbios 15, 24, Job 28, 5, Efesios 4, 8 al 10. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Seol está abajo, el infierno está abajo. Y Jesús cuando murió quedó en la cruz, acá, pero Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, 8 al 10. Vean aquí Jesús subiendo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde había descendido? A las partes más bajas de la tierra, al centro de este planeta. Y la tierra tiene fuego debajo de ella. Job 28, 5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Científicos han hecho experimentos para saber cómo es el centro de la tierra. Si usted toma un drill, una furadora, a cada 100 pies la temperatura sube 1 grado. A 7,000 pies el agua hierve. A 6,000 kilómetros para abajo encuentra 6,400 kilómetros cúbicos de acero derretido con 11,000 grados de calor. Es el centro de la tierra, gases prendidos, lava hirviente, metales fundidos. Científicos rusos comenzaron a perforar el planeta para saber los metales que componen la crosta de la tierra y colocaron micrófonos de ultrasensibilidad y escucharon lamentos de personas que venían del interior del planeta. ¿Será que ellos descubrieron el infierno? Y esta es una noticia que salió esparcida por todo el mundo. Este es un asunto súper importante. Ahora una cosa que debemos aclarar. Antes de la resurrección de Jesús, los santos no subían al cielo, solo Enoc y Elías. Ellos descendían a este paraíso que estaba acá. Cuando Cristo murió, Jesús murió, quedó en la cruz, Cristo fue al centro de la tierra y libertó a los santos que estaban aquí y los trasladó para el tercer cielo. Jesús podría haberle dicho al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso y después de 3 días te llevo al paraíso del tercer cielo. Estarás conmigo en 2 paraísos dentro de 3 días. Y Adán ha estado en 3 paraísos, en el jardín del Edén, dentro de la tierra y en el paraíso en el tercer cielo. Ahora, en este tiempo, el cristiano que muere no va más al centro de la tierra, pastor, ahora va directo al tercer cielo y está presente al Señor Jesús. Como ustedes pueden apreciar, este diagrama explica muy bien todo ese asunto. Ahora vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia y daremos 10 pruebas acerca de la gran importancia del arrebatamiento y de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, y usted va a leer en
Apocalipsis 3:10. Usted va a leer en Lucas 21:36. Usted va a leer en Isaías 26:20. Usted en Proverbios 11:8. Y usted, pastor, en Sofonías 2:3 y 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a probar por las Escrituras que la iglesia no pasa por la tribulación. Miren acá con mucha atención. Esta es la ira, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Es un periodo crítico, especialmente en la parte final. Al principio habrá mucha bonanza económica para los que tengan la marca de la bestia. Solo habrá una gran persecución para los que sean amantes de Cristo, ¿no? Personas que crean en Dios serán combatidas duramente. Y al final, en el último periodo de la ira, entonces el castigo será general. Habrá una plaga de langostas que por 5 meses va a invadir este planeta. Va a ser una langostafobia. Terrible, no va a ser arañafobia, es langostafobia. Durante 5 meses nadie morirá en este planeta. Van a caer piedras de 40 kilos de hielo. Va a aparecer la bestia 666, de lo cual les salvaré al final, en los otros tapes. Ahora ustedes pueden observar que la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque la tribulación comienza en el capítulo 6 del Apocalipsis y la iglesia es arrebatada en el capítulo 4. En el capítulo 4 Juan sube simbolizando la iglesia. Él es arrebatado al cielo. Antes que cayese fuego en la tierra, en Sodoma y en Gomorra, Lot fue salvado y llevado a un monte, a una ciudad arriba de un monte. El ángel le dice: nada podré hacer hasta que tú no estés seguro en esa ciudad. Antes que viniese el diluvio, Enoc fue arrebatado para el cielo. El diluvio representa la ira. Noé representa a Israel, que es protegido en la ira. Nosotros no estamos representados en Noé en el sentido escatológico. No, nosotros estamos representados en Enoc, que vuela para el cielo antes que venga el diluvio de fuego. ¿Comprende ahora? Él fue antes del diluvio de agua. Nosotros somos los Enoc que subiremos antes del diluvio de fuego. Ahora vamos a probar con la Biblia que la iglesia no pasa por la ira. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Y 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra. Y 5:9. Dios no nos destinó para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? Y Apocalipsis 3:10 dice que los que guarden la palabra del Señor, ellos serán guardados de la hora de prueba que vendrá a este planeta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la Biblia dice en Apocalipsis, estoy queriendo decir en español, estoy queriendo decir que quien ora y vigila, un cristiano de oración, atención las personas que oran y los que no oran. Quizás usted pensó que puede ser un cristiano de éxito sin orar, pero si usted no ora no es ni siquiera cristiano, es un incrédulo. Porque la Biblia dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no te han creído? Y la Biblia dice que todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo, así que usted no puede salvarse sin orar. Es súper importante orar. La mejor manera de poner una iglesia en pie es ponerla de rodillas. Ahora veamos, los que oran y vigilan escaparán de la ira. Tiene que orar y vigilar. Un pastor oró y no vigiló y el gato le comió el bife. El bistec. Puede leer. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta de la posibilidad? Digno de escapar de todo eso. Eso es tremendo. Ahora, ¿qué dice Isaías 26:20? Que la iglesia va a esconderse en el cielo un poco de tiempo, en tanto pasa la ira. Lea. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito
por un momento, en tanto que pasa la indignación. Un poquito, son 7 añitos que estaremos arriba. Y Sofonías 2:3 dice que el Señor nos guardará. Y también Proverbios 11:8. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué les parece? ¡Qué excelente! Ahora la iglesia se esconde arriba, porque el cristiano no pasa por la ira. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Qué les parece? ¡Qué versículos espectaculares! Antes de la ira la iglesia vuela para el cielo. Primera Tesalonicenses 4:17. Pastor, Primera Tesalonicenses 4:17. La iglesia vuela al cielo y Jesús desciende a buscar la iglesia. 4:16. Y los santos que están en el cielo vienen a buscar el cuerpo. 4:14. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con el Señor, no siempre en el aire. Siempre con el Señor. Porque volveremos con el Señor del aire. Amén. A reinar en la tierra durante 1000 años. Amén. Alguien piensa que ya, alguien piensa que ya queda para siempre en el cielo y no vuelve más a la tierra. Vamos a volver, vamos a hacer un trabajito acá de 1000 años. Pero claro, vamos a tener chance de ir a tomar vacaciones arriba, ¿no? De vez en cuando. Muy bien. Ahora miren, el mismo Jesús viene a buscar la iglesia. Verso 16. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Sión de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si usted tiene un pariente en el cielo, el alma de él va a descender junto con Cristo a buscar el cuerpo, porque el cuerpo está en el cementerio y tiene que venir a buscar el cuerpo para que el cuerpo se accione, porque el cuerpo sin alma no acciona. Usted recuerde que los cuerpos ya estaban reconstituidos en Ezequiel, pero no estaba el espíritu y estaban en el suelo. Cuando entró el espíritu se pararon. Así va a ser el arrebatamiento, la transformación del cuerpo. Lea verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora observen ustedes que antes de subir tenemos que ser transformados. Tendremos que ser transformados en 1 Corintios 15, verso 51, Apocalipsis 7, verso 16, en Lucas 12, 35 y 36, y usted en Job 33, verso 25. Usted en Isaías 5, verso 27, usted en en Apocalipsis 19, 7, y usted en Apocalipsis 5, 10 y 20, verso 6. La iglesia sube a encontrar a Cristo, pero antes debe ser transformada. Debemos tomar un baño de antióxido, porque este cuerpo no está preparado para esas dimensiones. 1 Corintios 15, 51. Pastor, me gustaría que usted lea esa porción. 1 Corintios 15, 51. ¿O tú tenías pronto ya? No. Entonces, nuestro cuerpo debe ser transformado, adaptado para esas dimensiones. Para entrar a la luna, que está a 384.000 kilómetros de nosotros, se precisa un buzo, un traje espacial que cuesta unos 5 millones de dólares. Para ir a la luna, que en términos astronómicos está muy cerca de nosotros. El Sol es 1.400.000 veces mayor que nosotros y está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Y eso es un Sol entre 130.000 millones de soles que existen en nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Y hay miles y miles de millones de galaxias con miles y miles de millones de soles. Imagínense ustedes que para llegar a la estrella más cercana en nuestra galaxia, que es el Alfa del Centauro, precisamos 112.000 años viajando a 42.000 kilómetros por hora. Imagínense lo que se precisa para llegar a la Andrómeda, que es la estrella vecina en la galaxia vecina. Se habla en millones de años luz y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, y esa velocidad es velocidad caracol, muy lenta, porque ya no debemos hablar del universo, sino del multiverso. El asunto es súper grande, y para llegar a esas dimensiones tremendas precisamos más de que un buzo de esos de 5 millones de dólares. Nuestro cuerpo precisa ser adaptado. Amén.
Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya revestido de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: tragada o sorbida fue la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, pastor. Muy bien. Seremos transformados en cuerpos de ángeles, seremos iguales a los ángeles. Lucas 20, 35 y 36, es con usted. Lucas 20, 35, si no... 12. 20, 35 y 36. Dice así: porque no pueden ya más morir. No, ahí usted está leyendo un versículo atrás. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. ¿Por qué? Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces somos iguales a los ángeles. Y los ángeles no duermen, no tienen sueño, ni se cansan, no tienen hambre, ni sed, ni calor, ni frío. Apocalipsis 7, 16, Isaías 5, 27, Job 33, 25. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No hay calor, no hay frío, y no duerme, ni siquiera bosteza. Isaías 5, 27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. ¿Qué les parece a ustedes? Qué excelente que va a ser eso, ¿no? Y tendremos unos 25 años de edad, volveremos a ser jóvenes. Job 33, 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverán a los días de su juventud. El predicador que no tiene fuego no puede hacer churrascos, solo ensaladas. Muy bien, la iglesia es transformada, subimos y vamos ahora al cielo. Quedaremos convertidos en cuerpos perfectos. Los gordos vamos a quedar más flacos, los flacos más gordos, los bajitos van a tener que enaltar y los grandotes tienen que bajar. Y los que tienen la boca muy grande, Jesús les va a coser de cada punta porque los chismosos no entran. Atención, los peladitos. En el arrebatamiento el Señor nos va a colocar todo el pelo que falta. Es el único trasplante verdadero de cabello. Los demás son todas mentiras. Dice la Biblia que ni un pelo de tu cabeza perecerá, están todos contados. La ciencia conoce los 36 elementos que constituyen un cabello, pero nunca logró hacer ni un centímetro porque no saben la combinación. Y hay 200.000 pelos en la cabeza de una persona que tiene cabellera normal. Eso quiere decir que hay 200.000 pruebas de la existencia de Dios en su cabeza. En la mía unas pocas menos, ¿no? Ahora, atención. Ni un pelo de la cabeza perecerá. Las cejas son imanes que impiden que la mugre entre en el ojo. Las pestañas ayudan a la visión. El pelo de la nariz es filtro que cola el polvo. Bueno, la iglesia va a las bodas del Cordero, arriba, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y después la cena de las bodas, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y después andaremos viendo la gloria de Dios arriba en caballos blancos, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús en un caballo blanco, y nosotros andaremos detrás de él en caballos blancos, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y esos caballos blancos pueden ser naves celestiales, discos voladores. Vamos a ver Salmo 68, 17. Hay muchos carros en el cielo. Quizás usted nunca tuvo un buen carro, un 0 kilómetro, pero si es fiel en el cielo va a tener... ¿Cómo se llaman los carros buenos esos carros? Una limusine celestial para usted. Amén. Sí, vamos a ver, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Repítalo.
Los carros de Dios se cuentan por veintenas ¿Carros de del millares diablo? de millares. De Dios. Carros rusos, De Dios. americanos. ¿Se dan cuenta? Bueno, estaremos en el cielo y volveremos a la tierra a reinar. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahora vamos a ver las glorias del milenio. Qué cosa interesante. Zacarías 14:4, 14:9, 14:16, 13:8 y 13:9 y 8:4 y 8:5. Isaías 30:26, Lucas 19, verso 19. Usted va a leer en Isaías 11, verso 6. Y usted en Isaías 65:20, Isaías 7:21 y 22. Y el pastor nos va a ayudar con Isaías 17:17. Y hablaremos un poquito de las glorias del milenio. Observen aquí. La iglesia no pasa por la ira. La iglesia sube antes. Estamos 7 años arriba. Primero pasamos por el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 4:5 y 1 Corintios 3:10 nos hablan de ese tribunal. Después de ese tribunal, la iglesia se casa con el Señor, aunque podríamos ahí hablar varias cosas, que la esposa del Cordero podría ser la Nueva Jerusalén, porque el ángel le dice en Apocalipsis 21, versos 9 y 10, ven y te mostraré cuál es la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un alto y elevado monte y me mostró la Nueva Jerusalén, no le mostró la iglesia. Pero ese es un asunto que yo lo discuto en los seminarios después con más calma, y ustedes pueden estos asuntos encontrarlos en un set de libros escritos que yo tengo a su disposición para que ustedes puedan escudriñar con más calma y con más detalles este asunto. Ahora observen aquí, con toda atención, la iglesia no se queda arriba, la iglesia vuelve a reinar en la tierra. Apocalipsis 5:10. Cualquiera ahí rompe la fila y lee. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Rey, Dios, reyes y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, verso 6. Reinaremos 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años, y durante esos 1000 años el diablo está encerrado. Quiero que lea también, usted nos ayude con Apocalipsis 20, verso 1 en adelante. Durante 1000 años no tendrá Satanás, el diablo estará en el centro de la tierra prisionero. Pero Jesús va a llegar al monte de los olivos, Zacarías 14:4. Jesús llega al monte de los olivos para comenzar el milenio. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Ahora lea el verso 9, Jesús será rey de toda la tierra, 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahora de cada 3 personas morirán 2 en la tribulación y 1 escapará con vida, 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y esta tercera parte será purificada con fuego, verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Ahora esas personas que sean purificadas irán una vez por año a adorar a Jesucristo en Jerusalén, 14:16. Y todos los que sobrevivieren en las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Ahora la tierra se llenará de viejitos y viejitas con un bastón en la mano por causa de su mucha edad. 8:4. Y las calles se llenarán de niños jugando. 8:5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Qué les parece? Qué excelente. Y el sol alumbrará 7 veces más que ahora, Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces Las mayor. vacas van a dar más de 100 litros de leche por día. Cada 3 horas la ubre llena. En 24 horas, la vaca más lechera del mundo fue una vaca cubana. Curioso, ¿no? Dio 104 litros de leche, campeona mundial.
Y una segunda vaca super lechera, una vaca chilena, dio 84 litros, ordeñada cada 3 horas en 24 horas. $200,000 se vendió aquella vaca porque con aquella sola vaca tenían leche fresca en un barco, la tripulación. Qué curioso, ¿no? Y en el milenio todas las vacas van a ser campeonas del mundo. Vamos a ver las vacas lecheras. Isaías 7, versos 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Muy bien, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del juicio final. El juicio final, el último día del mundo. ¿Cómo será el fin del mundo? Según la Biblia y no según la ciencia. El fin del mundo, según la Biblia, es muy diferente de lo que la ciencia dice. Según la ciencia se piensa que el fin de este planeta va a ser en el choque de la Tierra con un astro, o posiblemente el Sol se va a convertir en nova y va a absorber la Tierra. Sería como si un fósforo cayese en un horno gigantesco, solo un humito y desaparece, nada más. Pero no es así como va a ser el fin del mundo. El fin del mundo es diferente. Pero para eso vamos a mostrar primero que habrá fin del mundo con Hebreos 1, versos 10 y 11, Mateo 28, verso 20 y 1 de Pedro 4, 7. Con Apocalipsis capítulo 1, verso 3 y 3, 11, 22, 6, 22, 7, 22, 10, 22, 2 y 22, 20. Y con 1 Corintios 19, verso 29, 7, 29 y 10, verso 11. Y Romanos 16, verso 20 y 1 de Juan 2, 18. Vamos a mostrar primeramente que habrá fin del mundo según la Escritura. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Allí Pablo dice que este planeta terminará como un trapo viejo que se envejecerá. 1, 10 y 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Y Jesús en Mateo 5, 18 dice que cielo y tierra pasarán, o hasta que perezca el cielo y la tierra. Eso es el fin del mundo. Está claro, ¿no? Ahora, ¿cuándo será el fin del mundo? Es un asunto muy importante. ¿Y cómo será? Es justamente lo que habla el juicio final. Observen ustedes, el mundo va a terminar, pero falta bastante todavía. El mundo va a terminar cuando termine el milenio. Lea, pastor, Apocalipsis 20, versos 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pare un poquito ahí. Al principio del milenio, que todavía viene el año 3000, no, el diablo es lanzado en el abismo. Cuando terminan los 1000 años, de aquí a 1000 años para el frente, el diablo va a salir libre. Entonces, en el verso 10, el diablo, después que el milenio termine, es lanzado al lago de fuego. Lea el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahora es el fin del mundo. Aparece un trono blanco, Jesucristo se sienta en el trono, y delante de su presencia desaparecen la tierra y el cielo. Lea el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí es el fin, después del milenio. Falta más de 1000 años para el fin del mundo. Ahora observen con atención. El planeta termina en el versículo 11 y el juicio final comienza en el versículo 12. Lo que quiere decir que el juicio final va a ser en el espacio, porque la tierra ya terminó. Y después que la tierra terminó y se desapareció, el Juan
nuestro hermano Juan, ve los muertos delante del trono. Entonces el juicio es en el aire, un juicio espacial, un juicio sideral. Súper importante. Entonces lea el verso 11 de nuevo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahí ya terminó la tierra y el cielo. Ahora, después que termina la tierra y el cielo, es el juicio final. Lea el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué les parece a ustedes? Obras. Entonces el juicio es después que termine este planeta, será un juicio en el espacio. Ahora la Biblia dice en el verso 13 que del mar saldrán los muertos. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Momento, ¿dónde están los muertos? ¿Qué pasa con las personas muertas? ¿Por qué dice que el mar entregó sus muertos y la muerte entregaron sus muertos?